Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. La semana pasada, mis amados hermanos y amigos, terminamos la lección número 8, donde estuvimos considerando el tema acerca de las opiniones y las doctrinas, cómo establecer cuando un asunto es doctrinal o es un asunto de opinión. En esta noche vamos a dar inicio a la lección número 9 de este estudio, la cual tiene por título, así como está aquí, el fervor evangelístico impulsa su gloriosa iglesia. Yo creo que hasta este momento, hermanos, hemos visto que la iglesia del primer siglo fue una iglesia que le gustaba mucho la evangelización, le gustaba predicar la palabra. Es por eso que vemos también a Dios actuando junto con el trabajo de la iglesia. ¿Y el resultado cuál era? Muchos, grandes multitudes eran agregadas al cuerpo del Señor. Entonces vemos cómo los cristianos del primer siglo se tomaron muy en serio la evangelización, se tomaron muy en serio la gran comisión de ir y predicar al mundo a toda criatura, aún con la clase de persecución que ellos estaban teniendo. Algo que es muy notorio para mí es que ellos no se avergonzaban de predicar. De hecho, el libro o la carta de los Hechos nos dice que ellos literalmente pusieron el mundo de cabeza con la predicación del Evangelio. En esta noche, hermanos, vamos a empezar a considerar, está en rosado allá abajo, no sé si se mira, está en rosado, pero vamos a considerar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Yo sé que yo siempre hablo mucho, pero también me gusta hacer preguntas. ¿A dónde inició el primer viaje misionero de Pablo? Lo repetí como 3 o 4 veces la semana pasada. ¿Dónde inició el primer viaje misionero de Pablo? Y cuando digo dónde, me refiero a la ciudad. ¿De qué ciudad salió? De Antioquía. Muy bien. Capítulo y versículo. Muy bien. Hechos 13:1. ¿Y ese viaje terminó en qué capítulo y en qué versículo? Les ayudo con el capítulo. Terminó en el capítulo 14. Versículo 22-23. Muy bien. Vean lo que quiero hacer con ustedes en esta noche, hermanos. Yo no sé de qué forma vamos a colaborarles para que ustedes puedan desde aquí tomar estas notas. Es muy importante que usted lo anote, porque cuando uno toma notas puede recordarlo después. Lo que quiero hacer con ustedes en esta noche, hermanos, es este breve repaso. El primer viaje misionero del apóstol Pablo, como usted lo tiene ahí, dio inicio en el capítulo 13, verso 1, y se extendió hasta el capítulo 14, versículo 28. Este viaje misionero, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, hablando acerca de años, se dio aproximadamente desde el año 45 al año 48 después de Cristo. Si usted hace matemática, ¿cuántos años después del establecimiento de la iglesia comenzó Pablo su primer viaje misionero? ¿En qué año fue establecida la iglesia del Señor? ¿Algún valiente? ¿Algún voluntario?
en esta noche? Esto es sencillo. ¿En qué año fue establecida la iglesia? Año 33 después de Cristo. Estamos hablando que aproximadamente unos 12 años después, el apóstol Pablo inicia su primer viaje misionero que duró aproximadamente 3 años. Fíjense que lo que usted y yo vimos en prácticamente 2 capítulos, Pablo lo hizo en 3 años. No fue un viaje corto, fue un viaje largo de 3 años. El segundo viaje misionero que vamos a empezar a estudiar hoy se desarrolla desde el capítulo 15, versículo 40, hasta el capítulo 18, versículo 22. Si usted nota, vamos a abarcar prácticamente capítulo 16, 17 y parte del 18. Hablando de fechas, este viaje misionero se dio entre el año 51 y el año 54 después de Cristo. Pregunta fácil, hermana Malvina. Va a ver qué fácil. ¿Cuántos años, y pongo entre comillas, de descanso se dio Pablo entre este viaje y este viaje? Si este viaje terminó en el año 48 y este lo empezó en el año 51, ¿cuántos años estuvo sin viajar? 3 años. 3 años recargando baterías. No digo descansando porque según lo que leemos estuvo en Antioquía. De seguro ahí predicaba con la iglesia y demás, pero su segundo viaje lo inicia en el año 51. Tercer viaje misionero, que vamos a ver luego, inicia en el capítulo 18, versículo 23 y se va a extender hasta el capítulo 21, versículo 15. Hablando en años, ese viaje misionero dio inicio en el año 54 y se extendió aproximadamente hasta el año 58 después de Cristo. Pregunta fácil, hermana Yelmi. ¿Cuántos años de descanso se dio Pablo entre este viaje y este? Si este lo terminó en el año 54 y este lo empezó en el año 54, ¿cuánto descansó? Al parecer no descansó, ¿verdad? Fue seguido. Entonces, esto es importante. Son datos que usted necesita ir teniendo. Recuerden, hermanos, que esta presentación siempre la pasamos por el grupo para que usted la pueda tener. Estos datos son importantes también. Los voy a mencionar rápidamente. Según lo que nosotros tenemos en el registro de los hechos, el apóstol Pablo sufrió por lo menos 3 encarcelamientos. El primero, el encarcelamiento en Cesarea, que vamos a ver en Hechos 23. Este primer encarcelamiento de Pablo se dio en el año 58 al año 60. El primer encarcelamiento romano, que lo vamos a ver en Hechos 28, se dio aproximadamente entre los años 61 y 63 después de Cristo. Y finalmente el segundo encarcelamiento, donde encontramos a Pablo encarcelado en Roma, lo encontramos en el registro que tenemos, no tanto en Hechos, pero en Segunda de Timoteo, y se dio aproximadamente del año 67-68 después de Cristo. ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cuál viaje misionero vamos a empezar a estudiar hoy? El segundo. Muy bien, vamos bien. Vamos sobre la marcha. Nosotros vamos a empezar a leer hoy desde el capítulo 16, verso 1. ¿En qué ciudad encontramos a Pablo y a Bernabé al final del capítulo 15 del libro de los Hechos? A ver,
Hermanas, no puedo decir hermanos. Tenemos hoy solo mujeres. ¿En qué ciudad se encontraba el apóstol Pablo con Bernabé al final del capítulo 15? ¿En qué ciudad? ¿De dónde salieron sus viajes misioneros? Antioquía. ¿A dónde regresaban ellos después de su viaje misionero? Salían de Antioquía, regresaban a Antioquía. Al final del capítulo 15 del libro de los Hechos los encontramos en Antioquía. Ahí Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Tuvieron una discusión y ellos se separaron. Pablo se fue con Silas y Bernabé escogió a Juan Marcos. Amén. Yo quiero que alguno que esté aquí y quiera leer en el capítulo 15, por favor. Capítulo 15. Vamos a hacer algo diferente en esta noche, hermanos, mientras leemos. Pero vayan buscando el capítulo 15, por favor. Al final del capítulo 15. Hermana Balbina, ¿le gustaría leer, hermana, por favor? Capítulo 15, versículos 40 y 41. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien, hermanos. Y a todos los que nos acompañan por el Facebook en esta noche. Vamos a ayudarnos con estos mapas en esta noche. Lo que la hermana Malvina nos acaba de leer en el versículo 41, después de que Pablo y Bernabé se separan, dice que Bernabé, verso 39, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Espero que todos, permítanme un momento acá, a ver cuál era esta. Muy bien, ahí nos va a ir un poco mejor. Yo lo que quiero que nosotros veamos en esta noche, y no sé si no voy a poder avanzar mucho, pero no importa. Yo lo que quiero que veamos todos en esta noche, con la ayuda de un mapa, es que todos podamos ver cómo empezó a expandirse el Evangelio por toda la tierra. ¿Recuerdan qué le dijo Jesús a los apóstoles en Hechos capítulo 1? Ustedes me serán testigos en Jerusalén. ¿Recuerdan dónde estaba Jerusalén, hermanos? A los que estamos estudiando, aquí quizás no vamos a ser capaces de verlo, pero está más abajo acá. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde ya nosotros empezamos a hablar con los viajes misioneros de Pablo. El Evangelio ha sido predicado por toda esta región que está aquí abajo. Jerusalén, Judea y Samaria. Pero Jesús también dijo que el Evangelio sería esparcido por toda la tierra. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta noche. Es más, permítame porque yo creo que aquí podemos hacer fíjese usted, ahora sí somos capaces de ver, aquí me ayudo, toda esta área es Jerusalén, Judea y Samaria. Y ahora vamos a comenzar a ver que Pablo sus viajes misioneros los empezó a hacer desde aquí arriba, en Antioquía. Vamos a acercarnos un poco
Y vamos a ver, según lo que leyó la hermana Balbina, Hechos 15:39, Marcos y Bernabé se fueron a Chipre. ¿Recuerdan dónde está Chipre, hermanos? Chipre es esta isla, marcado con anaranjado. Esta fue la ruta que Bernabé tomó con Marcos. Pero luego la hermana Balbina leía en el versículo 40 y 41 que Pablo, escogiendo a Silas, se fue a la región. Verso 41, pasó por Siria y por Cilicia, confirmando a las iglesias. Noten aquí esta región de Siria. Y luego dice, vino a la región de Cilicia. Mire dónde está. Esta fue la posible ruta que Pablo tomó desde Antioquía. Empezó a subir para llegar a su tierra natal, Tarso, y llegar a toda esta región de Cilicia, donde ya él había establecido iglesias en su primer viaje misionero. Por eso dice que iba confirmando a las iglesias. Las pasó a visitar para ver cómo estaban los hermanos. ¿Ahí cuántas ciudades visitó Pablo? ¿Ya las habíamos contado? ¿Cómo se les olvida? 8, 9. Listra, Derbe. De hecho, empecemos a leer el versículo 1 del capítulo 16 y verá cuáles son esas ciudades. Hermana Balbina, ¿nos ayuda, por favor? Verso 1 del capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y llamando a Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ok, gracias, hermano. Dos ciudades que pasó a visitar Pablo. En el versículo 1, después llegó a Derbe. ¿Me están siguiendo, hermanitos? Vea cómo ampliamos el mapa. La región de Cilicia. Pablo sale de Tarso y dice, llegó a Derbe. Fíjese usted dónde está Derbe. Aprovechemos este recurso que tenemos en esta noche para que veamos la magnitud del viaje de Pablo. Pasó a Derbe y después, dice el versículo, de Derbe llegó a Listra. Míralo ahí donde está. Llegó a Listra. Quiero que sigamos leyendo. Dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién daban buen testimonio? De Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, en su viaje misionero. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Comentemos un poquito en estos 5 versículos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pablo inicia su segundo viaje misionero, va a confirmar a las iglesias y resulta ser que cuando llega a la ciudad de Listra, ¿alguien recuerda qué le había pasado a Pablo en Listra? Lo habían apedreado en Listra, en su primer viaje misionero. Yo no sé ustedes, pero yo ahí no vuelvo. Sin embargo, él fue, porque ahí estaban los hermanos, se fue a visitarlos. Y resulta que cuando llegó en esta ocasión a la ciudad de Listra, se encontró a un muchacho. Ese muchacho se llamaba Timoteo, un joven Timoteo.
el que nosotros conocemos como el predicador Timoteo, el que escribió la primera y la segunda carta a Timoteo. Pablo le escribe a este joven Timoteo. ¿Ok? ¿Cuál era el problema de Timoteo? Ahí está la respuesta, hermano. Él tenía algo a su favor. Versículo 2. Lo que tenía a su favor es que la gente daba buen testimonio de él. Incluso los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio. Tenía buena reputación. Pero ¿cuál era el punto en contra que tenía Timoteo? Verso 3. Pablo quiso circuncidarlo porque su madre era judía, pero su padre era griego. Para decirlo en palabras sencillas, Timoteo no era puramente judío. Era una mezcla. Y los judíos daban gran importancia a su raza, ¿no? Que fuera puramente genuino, de padre y de madre judío, entonces usted era un judío genuino. Pero como Timoteo, su mamá era judía y su padre era griego, es notorio, por lo que vemos en el versículo, que este muchacho Timoteo no había sido circuncidado. Nosotros hablamos largamente en el capítulo 15 acerca de la circuncisión. Salieron unos diciendo que para ser salvo había que ser circuncidado. Pablo fue a Jerusalén a tratar el tema y no, se llegó a una resolución de que ahora las personas no necesitan ser circuncidadas para ser salvas, solo necesitan obedecer 3 sugerencias: abstenerse de fornicación, de adorar a los ídolos o de participar cosas de los ídolos y de sangre y de ahogado. Mi pregunta es, si Pablo fue a Jerusalén a tratar ese tema tan importante que no es necesario la circuncisión, ¿por qué entonces circuncidó a Timoteo? Capítulo 16, versículo 3. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué? Porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué hizo esto Pablo? ¿Porque Pablo creyera que era necesaria la circuncisión de Timoteo para que él fuera salvo? No, sino dice por causa de los judíos. Los judíos no iban a aceptar que Pablo llevara en este viaje a Timoteo, que no era completamente judío. No sé si me doy a entender. Muy bien. De hecho, en el versículo 4 vemos cómo el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace al visitar esas ciudades? Dice que iban pasando por esas ciudades y les entregaba a las iglesias la carta de la resolución que habían hecho en Hechos 15. Dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuál fue el resultado de eso? Verso 5. Las iglesias eran confirmadas en su fe y aumentaban en número cada día. Es decir, la iglesia del Señor continuaba creciendo. Esto es algo que hemos visto y vamos a ver repetidamente en el libro de los Hechos. La iglesia crecía todos los días. Y esto es algo que nosotros, no sé cómo lo vamos a repetir, no sé cómo nos vamos a, o qué nos vamos a ingeniar, pero nuestras congregaciones necesitan crecer cada día. Ese es el patrón, el modelo bíblico. Pero es que la iglesia no puede crecer si nosotros no predicamos. ¿Por qué la iglesia del primer siglo crecía? Porque ellos predicaban la palabra del Señor. Ahora, leamos versículos 6 al 10.
Y vamos a hacer uso, una vez más, del mapa a leer esta porción de la palabra. Ahorita yo voy a disminuir ese mapa para que ustedes se hagan una idea. Leamos el versículo 6. Hermana Alison, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vea lo que dice el versículo 6. Y atravesando Frigia, vean, su última ciudad fue Listra, Iconio, atravesando Frigia y la región, porque Galacia no era una ciudad, era una región, y la región o la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo, ellos parece que tenían la idea de predicar por esta región, pero el Espíritu Santo le dijo, no van a ir a predicar ahí. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? Versículo 7. Dice, cuando llegaron a Misia, ¿pueden ver en el mapa Misia? Cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes. ¿Cuáles eran esos planes? Dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Miren a Troas acá, ¿no? Si ustedes pueden ver, es un puerto. Troas era un puerto. Estaba cercano al mar, una zona costera. Era un puerto. Pero fíjese usted qué interesante. Cuando llegaron ahí, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, verso 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjese usted qué interesante. Le voy a decir qué interesante. Yo no sé si ustedes lo ven, pero el Espíritu Santo o Dios trae a Pablo desde aquí. Mire usted la distancia. Desde aquí hasta aquí, solo para mostrarle una visión. Pablo desde aquí hasta aquí no ha predicado en ningún lugar, solo ha estado viajando. Y según lo que leemos en el verso 9 y verso 10, cuando Pablo llega aquí a Troas, es donde recibe una visión. ¿Cuál es la visión? En su visión, él ve a un hombre macedonio que está en pie y que le está rogando a Pablo que por favor venga a Macedonia y les predique. Para mí eso es fascinante. Lo lleva desde Listra hasta Troas solo para mostrarle una visión. ¿Por qué no le mostró la visión aquí, en Listra? ¿Por qué lo hizo pasar por aquí para decirle, no quiero que prediquen aquí? Lo hace venir por acá y le dice, tampoco quiero que prediquen por acá. Le hace llegar hasta Troas. Y en Troas le muestra esa visión. Ahora, ayudémonos otra vez con el mapa. ¿A dónde tiene que ir Pablo a predicar el Evangelio, hermana Balbina? A Macedonia. Vamos a ver dónde está Macedonia. Es importante. ¿Perdón? A Macedonia. A Macedonia. Ok, vamos a... Aunque lo tenemos ahí marcado, creo que es legible, ¿verdad? Macedonia. ¿Me siguen, hermanos? Si los que están en el Facebook
para que interactuemos juntos. Nos siguen, por favor, póngame un sí o hágame la pregunta por los comentarios y con gusto le respondemos después, porque esto es muy importante. Macedonia no es una ciudad, es una región. Véalo aquí en grande. Es una región. Ahora, yo quiero ampliar el mapa, hermanos, porque es que yo no sé si soy yo. Una vez más, yo no sé si soy yo que me maravillo cuando yo recuerdo las palabras de Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire cómo ampliamos el mapa aquí. Y usted se va a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta hoy. Fíjense que Jerusalén, espero que vean la manita todos, está aquí. Esta es Israel. Esta es Israel, Jerusalén, Judea. Mire hasta dónde está llevando Dios a Pablo a predicar. Lo trae hasta aquí a Troas, y en Troas le dice: yo necesito, Pablo, que tú vayas a la región de Macedonia a predicar el Evangelio. ¿Está largo, sí o no, hermana Balbina? En un tiempo donde no habían aviones, no habían carros con aire acondicionado, no habían los métodos de tecnología, ahí no podían poner el GPS, ¿sí o no? No había tren. Obviamente cuando andaban por agua, su medio de transporte era un bote, pero no era un barco como los que conocemos hoy, con GPS y toda la tecnología, ¿no? Dependían del viento, etc. Pero vean ustedes hasta dónde está predicando ahora el apóstol Pablo y compañía. Vamos a agrandar este mapa para continuar leyendo, para que ustedes vean que las narraciones bíblicas son realmente enriquecedoras. Verso 11. Zarpando pues de Troas. Zarpando, ¿qué le da a usted? ¿Qué le da a usted a entender eso? ¿Por dónde se fueron? Por agua, ¿verdad? Ya no había mucha tierra por donde ir. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samatrocia. Usted necesita recordar esto para el examen. ¿Qué es Samatrocia? ¿Qué es este pedazo de tierra en medio del mar? Una isla, ¿verdad? Ya lo dijo esta muchacha de nos olvida, Dalila. Ahí lo dijo, entre labios, pero lo dijo. De lo que era de Sansón. Fíjese, llegaron a Samatrocia. ¿Qué pasó ahí? Al día siguiente. Esto es así. ¿Qué cree usted, hermana Balbina, que llegaron a hacer a Samatrocia? Si salieron al día siguiente, ¿qué hicieron de aquí a aquí? ¿Qué llegaron a hacer aquí? Si usted hace un viaje de, póngale 2, 3 días, aquí, ¿qué le gustaría llegar a usted a hacer a Samatrocia, hermana? A descansar, ¿verdad que sí? A descansar, tomar fuerzas, comer algo. Pero a mí me fascina que dice al día siguiente, no hay tiempo que perder. Tampoco se quedaron ahí de vacaciones 15 días. Al día siguiente, dice, se fueron a Neápolis. ¿Podemos ver Neápolis, hermanas, en el mapa? Necesito un puntero. Neápolis, allá. Espero que usted no esté tan ciega como yo, que ya ni veo. ¿Y de dónde se fueron después de que llegaron a Neápolis? Hermana Balbina, verso 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Hermana Balbina, yo sé que usted va a recordar esto no solo para el examen, sino para el resto de su vida. ¿Cuál es la capital de Macedonia? Lo acaba usted de leer. ¿Cuál es la capital
¿Cuál es la capital de Alabama? Montgomery. La capital de Texas, Austin. La capital de México. ¿Cuál es la capital de México? El DF, el Distrito Federal. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? San José. La capital de Nicaragua, Managua. ¿Cuál es la capital de Macedonia? Hermana Balbina, dígalo con convicción. Verso 12, usted lo leyó. ¿A dónde llegaron? A Filipos. ¿Cuál es la capital de Macedonia? Filipos. Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y Filipos dice era una colonia. Cuando dice que es una colonia, se refiere a que Filipos, ¿cuál era el imperio que estaba dominando en ese entonces? ¿Cuál fue el imperio que estaba gobernando en ese entonces? Los que crucificaron a Jesús fueron los cuales. Ya casi le doy la respuesta. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Empieza con Ro, sigue con Ma y termina con Nos. El imperio romano estaba de paso en ese entonces. Filipos dice que era una colonia, lo cual quiere decir es que era una sucursal. Era como una sucursal, una sede de los romanos. Es decir, en Filipos, todo lo que estaba alrededor de Filipos estaba o giraba en torno a Roma. Era como Filipos era como una Roma pequeña. Es como si usted trajera una ciudad de México aquí a Alabama. Y todo en esta ciudad va a ser todo como en México. Eso era Filipos, exactamente. Los romanos, correcto. Gracias a los hermanos que están interactuando con nosotros en el Facebook también, con las respuestas. Amén, amén. Gracias por sus comentarios, Ernesto, Brenda, y a todos los que están comentando. Filipos, entonces, era una Roma pequeña. ¿Qué hizo Pablo y compañía, hermana Alison? ¿Qué hicieron cuando llegaron a Filipos? Según lo que dice el versículo 12, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ok, muy bien, estuvieron en la ciudad unos días. Hermanos, ustedes pueden creer que son las 7:45 y esto que acabamos de mencionar era apenas la introducción de la clase de hoy. Pero yo creo que esto de los mapas nos ayuda bastante a entender cuánto se está esparciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el propósito de Dios. En esta clase número 9, hermanos, préstenme atención un momentito, por favor. En esta clase número 9, nosotros vamos a ver 5 ciudades que visitó Pablo en este segundo viaje misionero. Vea que se lo estoy diciendo con los dedos. Le va a preguntar la próxima semana, ¿cuántas ciudades va a visitar Pablo? 5. La primera de ellas es Filipos. Y lo que vamos a ver en esta clase es cómo Pablo predicó el Evangelio. Vamos a ver cuáles fueron los métodos de Pablo para predicar el Evangelio. ¿Qué clase de oposición tuvo y cuáles fueron los resultados de predicar el Evangelio? Leamos en primer lugar versículo 13. Versículo 13 dice: y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido.
¿Cuáles son aspectos importantes que vemos en el versículo 13? ¿A dónde solía ir Pablo el día de reposo? ¿A dónde acostumbraba Pablo ir el día de reposo, hermana Jenny? No, en esta ocasión está yendo al río, pero normalmente ¿dónde iba? En un día de reposo. ¿Perdón? A la sinagoga, correcto. El día de reposo, cuando Pablo predicaba, solía ir a la sinagoga. Hermanos y amigos, ¿por qué en Filipos Pablo no fue a la sinagoga? El verso 13 dice que el día de reposo salieron fuera de la puerta. En Filipos no había sinagoga. Y no había sinagoga porque según la ley, para que una sinagoga estuviera en operación, tenían que haber en esa ciudad como mínimo 10 varones judíos. Eso ya a usted le dice algo. ¿Qué le dice a usted eso? Que en Filipos, Pablo va a encontrar mayormente gentiles. No habían judíos. Como no habían suficientes judíos, no había sinagoga. Y como no había sinagoga, entonces no había que predicar. ¿Perdón? ¿Gentiles? Dijo eso Pablo. Bueno, llegamos aquí. Esta colonia es mayormente gentil, no hay judíos, no hay sinagoga, entonces démonos el día libre, no vamos a predicar. ¿Fue eso lo que dijo Pablo? No. Salgamos fuera de la ciudad, salgamos fuera de la puerta. Y dice, se fueron junto al río, donde solía hacerse la oración. Fíjese usted, como no había una sinagoga donde ir a orar, ¿a dónde oraban estas mujeres? Junto al río. Ahí lo dice el texto, no lo estoy inventando yo. Dice, se fueron al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Usted sí lee el texto y se da cuenta de lo que yo estoy diciendo. Para que hubiera sinagoga, tenían que haber por lo menos 10 varones. ¿A quiénes llegó Pablo a hablarles por primera vez en la ciudad de Filipos? No a varones, sino a mujeres. Hermanos, las mujeres, con mucha pena lo digo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero las mujeres incluso hoy en día nos aventajan. No es de extrañarse que en nuestras congregaciones la mayor cantidad de la membresía sean mujeres. Para muestra, un botón. No puedo hacer el conteo de los que nos están acompañando en el Facebook en esta noche, cuántos son varones y cuántos son mujeres. Pero los que estamos hoy aquí presentes, solamente este servidor es varón, el resto son mujeres. Las mujeres nos ganan, nos aventajan muchas veces. Vamos a ver qué podemos aprender del método de Pablo. Yo sé que ustedes están ansiosos por tomar notas. Hermanos, los avances en Filipos, el método de enseñanza de Pablo. ¿Cuál fue el método principal de enseñanza de Pablo? Aquí lo tenemos. No estuvo mal hacerlo. Y está hablando específicamente del versículo 3 al versículo 13, que ya les estoy citando. Bueno, no hay sinagoga. Vamos a donde están las mujeres. Prediquemos a donde está la gente. Aprovechó cada oportunidad. Continuemos leyendo, hermanos. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba
oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Da resultado predicar la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Una vez más, mis hermanos, yo quiero que ustedes pongan en su mente o traten de viajar con Pablo a la ciudad de Filipos. ¿Qué hubiera hecho usted? En una región donde no hay sinagoga, no hay judíos. Si hubiera usted sentado, se hubiera quedado descansando el día sábado, porque eso era el día sábado, el día de reposo. Pero Pablo salió a predicar y dijo: yo sé que voy con Dios, voy a ir a predicar y la predicación siempre trae resultados. ¿Cuántas mujeres habían junto al río? ¿Cuántas mujeres habían junto al río? No dice. Pueden haber sido 5, pueden haber sido 10, 20, 50. Yo no sé cuántas mujeres habían ahí. Lo que sí sé es que Pablo le habló a todas. ¿Me sigue? Pablo le habló a todas las mujeres que estaban ahí. ¿Cuántas abrieron su corazón? Por lo menos lo que nos dice el texto, solo una. Y esa mujer se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Valdrá la pena predicar el evangelio si solo una persona se va a convertir? ¿Sí? Claro que sí. ¿Cuánto vale un alma para Dios? Mucho. Ahora, si usted se fija con cuidado, no solamente fue un alma ni una persona, porque si usted lee con cuidado el verso 15, dice: cuando fue bautizada y su familia, o sea, Lidia no se bautizó sola, también su familia. Su familia puede incluir mamá, papá, esposo, hermanos o hermanas. Tampoco sabemos cuántos miembros de su familia fueron bautizados, pero ciertamente el evangelio llegó a esta casa porque Lidia abrió su corazón. Abrió su corazón y llegó a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? ¿Tenía planes Dios para la ciudad de Filipos? Sí. La iglesia de Filipos comenzó con una mujer y su familia. Es importante predicar la palabra de Dios. Ahora, van a haber más miembros en la iglesia de Filipos. Sigamos leyendo, hermanos, que nos quedan 5 minutos. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué tenemos aquí? Pablo se encontró una muchacha que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. Pero fíjese usted cómo los mismos demonios reconocen a los siervos de Dios, reconocen lo que los siervos de Dios están haciendo. Vea lo que dice el Espíritu.
Verso 17, este espíritu decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esto me está diciendo un demonio. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y andaba persiguiendo a Pablo por todo lugar, diciendo esto mismo, hasta que ya Pablo se cansó. Ya estaba Pablo cansado de escuchar eso, y dice, desagradándole, se volvió al espíritu, verso 18, y le dijo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y salió. Un gran milagro. Pero ¿qué pasó después? Verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Si se da cuenta, era una colonia romana. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. ¡Wow! Ni siquiera con ropa. Los desnudaron públicamente. Imagínense usted qué vergüenza, hermanos, que hoy me escuchan. Por predicar de Cristo, por hacer un milagro, sacarle un demonio a una persona, sus amos estaban perdiendo la ganancia, porque esta mujer andaba adivinando y le daba ganancias a los amos, pero los amos enojados dijeron, ahora nos vamos a desquitar. Comenzaron a decir mentiras. ¿Quién está detrás de toda esa mala acción? El enemigo en común que todos tenemos. Cuando nosotros hacemos algo bueno e intentamos agradar a Dios, el diablo siempre va a estar detrás trabajando también. Y fíjense usted qué vergüenza. Les desgarraron las ropas y los azotaron con varas. Verso 23, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta no era una cárcel 5 estrellas. Los ponían en una esquina, los amarraban con cadenas de manos y pies. Para estas alturas, ya para esta altura, yo estaría llorando. Yo no sé usted, yo estaría llorando y quejándome. Mejor hubiera ido a Asia a predicar. Estaría quejando con Dios y le estaría diciendo, ¿para qué me trajo a Filipo? Para sufrir aquí otra vez. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían Pablo y Silas? Hermana Balbina, verso 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, en medio de la cárcel, amarrados con cadenas de pies y manos, déjeme decirle, llenos de moretones en el cuerpo porque los habían azotado con varas, con la dignidad y la vergüenza por el suelo, Pablo y Silas, a medianoche, cantaban y oraban a Dios. Y no solo eso, los presos los oían. Yo me imagino a los presos en las otras cárceles. ¿Pero qué les pasa? ¿No se han dado cuenta de dónde están? ¿A quién se le ocurre cantar y orar a la medianoche en un lugar como este, en una situación como esta? Los presos los oían. Yo creo que está muy interesante la clase, pero se nos agotó el tiempo, ¿verdad, hermanos? Y lo vamos a dejar hasta acá. Lo vamos a dejar hasta acá porque yo sé que usted va a quedar con mucha gana de llegar a su casa a leer el resto de la historia y qué pasó con Pablo, qué pasó con Bernabé. Ciertamente Dios tiene más pueblo en la ciudad
de Filipo, una región mayormente gentil, pero que Dios tiene pueblo ahí. Y lo vamos a terminar de desarrollar la próxima semana. Imagínense usted, no hemos terminado ni la primera ciudad. ¿Cuántas ciudades dijimos que íbamos a ver? 5. No terminamos ni la primera hoy. Pero eso es porque ustedes comentan mucho, no me dejan continuar la lección. Es bonito estudiar la palabra del Señor, ¿sí o no, hermanos? Y ver cuántas cosas grandes podemos hacer con la predicación de la palabra. La próxima semana vamos a continuar, Dios mediante, con este estudio, donde vamos a seguir aprendiendo en este segundo viaje misionero del apóstol. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.